Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Joaquín? Tantos siglos sin verte. ¿Cómo está Cada vez que nos vemos estoy Santiago? más resfriado. ¿Estás resfriado? ¿Por qué estás resfriado? De nuevo, no De sé. nuevo, es que el Ya clima no ha somos los jóvenes de estado. antes. Sí, eso es cierto. Ya no Así somos los que jóvenes nada. de antes. Oye, pero hoy día ¿Cómo estás estamos. tú? Yo estoy bien aquí en mi casa, en Las Cruces, así que zafándome un poco del calor. Pero Qué bien, rico, qué bien. rico. Sí, así que ha Qué estado bacán. muy bacán en los días acá. Oye, pero tenemos aquí, estamos de nuevo de regreso en busca del tiempo perdido. Hemos tenido un poco episodio este año 2022 ya que se nos va, pero ahí hemos estado presente, haciendo Sí, nuestra pues, mejor esfuerzo para reunirnos. ¿Ah? sí, pues, este año ha sido bien complicado, pero sin embargo, la diferencia está en que este año hemos podido generar una alianza colaborativa bien interesante con una de las secciones de la Biblioteca Nacional. ¿Y Claro. qué es lo que nos convoca el día de hoy para hablar de un tremendo, tremendo escritor chileno, probablemente uno de los escritores más voraces que ha tenido las plumas nacionales? Escribió de todo, de absolutamente todo, y que por ahí quizás se siguen desconociendo algunas facetas, ámbitos, dimensiones que hoy día vamos a poder indagar un poco más. Toda la razón, Joaquín. Hoy día tenemos nuestro tercer encuentro en el archivo, colaboración que tenemos con, digamos, particularmente con el Departamento de Archivo de Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional, que son este tipo de encuentros, digamos, para la redundancia de la palabra encuentro, en torno a hablar de escritores y por qué son relevantes. Así que felices de hacer este tercer encuentro, eh, donde se nos va el año de este 2022. Así que nuestro cierre con estos ciclos en el archivo. Muy bueno, ¿cierto? ¿Y con quién Sí, vamos pues, a cerrar también? Hebreo, una recordar, breve introducción quizá, porque. mira, quizá recordar que partimos hablando de escritoras Sí. nacionales en el primer encuentro. En el segundo nos centramos en la obra de José Santos González Vera. Y en Ujú. este tercer encuentro nos vamos a dedicar a mirar la obra y el legado que dejó don Joaquín Eduardo Bello, Exactamente. escritor multifacético, que tiene una de las características más extrañas probablemente en las letras nacionales, que es bipremio nacional de literatura y de periodismo. Exacto. Entonces, que más allá de cualquier cosa demuestra las distintas dimensiones que tocó en su escritura, por ejemplo, y que viene Y de todos a los temas que resaltar la tremenda habló. importancia que tuvo. Mm. ¿Cómo? Y de todos los temas que habló, o sea, también fue no solamente un novelista, también fue un cronista, un crítico literario muy importante que traspasó, o sea, se movió por muchos lugares, tuvo una incidencia fuertísima a principios del siglo XX, y eso da un antecedente porque en relación a cómo estamos en el encuentro en el archivo, su legado da cuenta de todo eso. Es la Claro, mejor prueba del trabajo que realizó no solamente como escritor como tal, como de ficción, Joaquín Eduardo Bello, sino que también en su rol más también de cronista, fue retratando realidades desde otras fronteras del género, de estos géneros, quiero decir. Entonces también es interesante como la palabra que tú acabas de emplear en torno a cómo podríamos decir en una sola palabra quién es Joaquín Edwards Bello. Pero más allá de nosotros y de que nosotros podríamos comentarlo, en fin, podríamos pasar el programa entero, nosotros no estamos solos en esto, estamos con grandes panelistas que nos vienen a complementar el carácter, la importancia que tiene el legado de Joaquín Edwards Bello en la actualidad y en la línea, en esa misma línea, ir mostrando que también, obviamente, es una de las obras más importantes de él, El Roto, que tuvo una tremenda controversia cuando fue la primera publicación, generó no solamente en los círculos intelectuales, sino que también la sociedad en sí misma, como escribía una novela de ese tipo, que muestra como inscripción entre el realismo y naturalismo, pero que tiene esa brutalidad que fue muy cuestionada por parte de cómo se busca retratar una sociedad, ese nacionalismo también desde ese tiempo. Así que igual es interesante porque este lado como de la obra, pero
nuestro foco hoy es más que profundizar como en las novelas como tal, de lo que escribió Joaquín Eduardo Bello, sino que más bien lo que está en el archivo en la actualidad que nos conecta desde el pasado a ahora al presente. Así que invitémoslas para que nos cuenten un poco también a nuestras partners, aquí a Muriel Solí y a Marcela de Boni, que nos vienen a contar que son parte, son la jefa del Departamento de Archivo de Referencias Críticas y aquí la colaboradora y también trabajadora dentro del equipo de Archivo de Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo les va? Hola, hola, ¿Cómo bien, está la ¿y ustedes vida? qué están? Bien, también, hola. Hola, Hola. aquí estamos de nuevo en el último del En el 2022 último era, encuentro, exactamente. Eso mismo le pero decía a Joaquín. de este año, de este año. De este año. Vienen muchas cosas más, así que solamente decimos este 2022. Oye, Y les quería preguntar, ¿por qué? Claro, nosotros con Joaquín podríamos, decíamos, como hablar de parte de, como, de su obra, y no quiero que se me vaya eso con Joaquín. Si hay otro elemento irrelevante que a mí se me pudo haber pasado, Joaquín, que complementar en esa línea como la breve introducción para dar pase realmente y en la pregunta que viene, ¿por qué estamos hablando de Joaquín Eduardo Bello en este tercer ciclo en el archivo? Bueno, precisamente no es porque ni Edward ni es porque es bello, no es esa la materia aristocrática que nos interesa, pero mira, si hay una de las cosas relevantes o particularmente interesantes de un escritor como él, es que eh, siempre desde su primera novela que fue publicada en el año 1910, El Inútil, él dice que renegó de la clase social a la que él pertenecía. Basta con decir que es Edwards, o sea, es una de las familias troncales de la historia Sí. aristocrática de este país, y es Bello, o sea, es nieto directo de Andrés Bello. Bello, claro. Entonces, él con su primera novela, que fue El Inútil, en una época también bien compleja intelectualmente, estamos hablando del 1910, época del centenario, en donde Claro. aparece una serie y muy brillante cantidad de intelectuales que critican cómo había sido el desarrollo de la República a sus 100 años de Ujú. celebración. Y lo que viene a ser una novela como esa y novelas como las que tú mencionabas, El Roto, La chica del Quillón Mm. y tantas otras más, y particularmente las crónicas, es demostrar la rancia aristocracia nacional que existía hasta ese entonces, mostrando aquellas cosas que en el ámbito público no se podían mostrar. Cosa que le generó a él que tenía que ir, se tuvo que arrancar de este país, tuvo que esconderse en prostíbulos, en bares, en casinos, en los distintos lugares donde la marginalidad se manifestaba con toda plenitud. Tuvo que arrancar de Chile inclusive, y eso le generó una vida bastante itinerante, siempre renunciando en el fondo a la clase que él le tocó, por la que le tocó nacer. Dicho sea de paso, él murió pobre, bastante pobre, gran parte de su fortuna, que fue heredada de todas maneras, la jugaba en los casinos, era un tipo bien vividor, entonces, y de hecho gran parte de su obra, esta obra realista que tú mencionabas, él la vivió in situ, la describió. Y además que Chile en ese entonces estaba viviendo un proceso de modernización bien interesante y probablemente Eduardo Bello fue el primero desde la Mm. literatura que logra encapsular todos esos aspectos de la vida moderna que se estaban generando en Chile. Vida moderna que empieza más o menos 1890 y viene a terminar por ahí por los años 1950, que es los procesos de modernización de los estados sudamericanos. Entonces Joaquín Abarbello en eso fue un gran cronista, un gran descriptor de su época y fue probablemente una de las plumas más ágiles porque la cantidad de libros que publicó durante toda su vida e incluso novelas que dejó inconclusas. Por ahí había una última novela que dejó. Hay como cuatro versiones distintas, estuve leyendo por ahí, porque como la dejó inconclusa, cada persona le ha ido agregando una parte o ha ido apareciendo alguna versión distinta, entonces es un escritor que es bastante interesante desde ese sentido, que logró generar o ampliar los bordes de lo que se podría considerar lo literario en aquel entonces y que le dio un mayor sustento a la crónica, a la literatura y le dio más, amplió la gama en el fondo.
Yo creo que con eso podría quedar. Buenísimo, ¿Sí? total. Sí. Y en eso lo que está diciendo en ese sentido Joaquín, más encima de Joaquín a Joaquín, Tocayo. ahí Somos tocayos. dice Joaquín sobre Joaquín. El único problema es que yo soy Pérez y él es Edward. Pero es una No, diferencia tú eres mínima. ahí nomás. Ahí eso. Claro. Bueno, tomando lo que acaba de decir el presidente, es importante que acaba de contextualizar Joaquín. ¿Por qué consideran usted importante como traer a la palestra el legado de Joaquín Eduardo Bello? ¿Qué fue la que les llevó a decir, tratemos esto y rescatemos este carácter también patrimonial y material del escritor para mostrarlo al público? Bueno, para ponerlos en contexto a todos los que nos están oyendo y están presentes en este conversatorio, el archivo de referencias críticas tiene un legado que es el legado de prensa de Joaquín Eduardo Bello. Este legado fue comprado en el año 69 a su viuda, ¿cierto? A Marta Albornoz, española, ella. Ella era la nieta de Andrés Bello y se casó con Joaquín. Y bueno, ella fue una mujer muy, muy importante en la vida de Joaquín porque eh, ella lo cuidó cuando él estuvo en su último tiempo también, cuando le dio como en 1960 esta hemiplegia súper fuerte, y, y ella lo cuidó hasta que él decidió no seguir viviendo. Entonces ella siempre quiso que el legado de Joaquín Eduardo Bello tuviera una relevancia importante. Y es por eso que nosotros queremos contarles que el archivo nuestro tiene este legado. Lo compró en el 69, como les decía, una parte, que era la parte de prensa, y más adelante a su hijastro, que era Daniel Cádiz, se le compró la parte de los manuscritos, que los tiene el archivo del escritor. Pero nos vamos a centrar en el legado de Joaquín Eduardo Bello, del legado de prensa. Él fue cronista, ¿cierto?, del Mercurio, pero como bien relataba Joaquín, él vivió mucho tiempo en Europa, podríamos decir como 4 años antes de que comenzara la guerra civil y todo eso. Entonces, él, muchos de los recortes de prensa que tenemos son de lo que él recogía de revistas y que no son solamente de Chile. Bueno, Marcela va a contarles más. Yo les voy a dar a grandes rasgos que este legado fue ordenado en el año 89 para postularlo a un fondar y se ganó ese fondar y se ordenó el legado. Es un legado temático, ¿ya? No es como se acostumbra en el archivo de referencias críticas que nosotros tenemos el archivo ordenado por escritores, ¿cierto? Cada escritor tiene su sobre, uno va, busca, pero este legado de Joaquín Eduardo Bello es temático, tiene temas de lo que a él le apasionaba, de lo que a él le importaba. Entonces, yo le voy a dar el pase a Marcela, que Marcela está trabajando este legado, y nuestra idea es difundirlo, porque hay pocas personas que saben que existe el legado, porque no está en la plataforma, no está arriba, entonces es un legado que hoy día todavía existe físicamente. Entonces le voy a dar el pase a Marcela, que ella es la bibliotecóloga que trabaja en el archivo, es la profesional que trabaja en conjunto con Anita, y que ustedes ya la conocen, y conmigo. Así que le voy a dar el pase a ella para que les cuente de qué se trata este archivo. Bueno, como les contábamos, la idea de esto es como que el legado de Joaquín Eduardo Bello cobre un nuevo aire, más vigencia. Como Muriel les contaba recién, este trabajo comenzó a hacerse el año 2019, como el retomar el tema de la catalogación y del legado, y esto fue hecho
una colega, Marta Pérez, que es de la Universidad Bolivariana, que hizo una pasantía en el archivo de referencias críticas, y yo llegué al archivo de referencias críticas del 2020. Ya después de que el tema de la pandemia como que bajó un poco y pudimos salir de cuarentena y volver al tema presencial del trabajo, comencé a retomar el archivo del legado de Joaquín, que me encomendó Muriel, que, bueno, entre Muriel y Marta habían sentado como la base de la catalogación del archivo. Como les contaba Muriel, este archivo está como en condiciones especiales de almacenamiento, en una bóveda que está a 16 grados más o menos de temperatura. Gracias al fondar, está en unas condiciones de conservación por las cajas que está y en las cuales se guardan las carpetas, que son temas por tema, y son más de 7.000 carpetas. Y cada carpeta es un tema, entonces más de 7.000 temas que trabajó Eduardo Bello. Este archivo era un archivo que igual el propio Eduardo Bello como que venía creando. Él en alguna parte por ahí leí de Manuel Vicuña que señala que su gran obra maestra era el archivo, porque él propiamente creó las categorías de temas, de los diversos temas, desde el abanico, la abeja, aviones, dramaturgia, cine, teatro, y temas políticos, temas históricos. Él mismo los creó. Él tenía como un concepto que le ayudaba a esta diversidad de temas a crear sus crónicas, porque sus crónicas, como ustedes comentaban, eran súper diversas, tocaba temas súper amplios. Entonces, como para poder lograr toda esta diversidad, llegar a esta diversidad de temas, él de repente recurría a su archivo, donde colocaba las cosas como curiosas, interesantes, que le parecían a él rescatar de alguna revista, de algún artículo de prensa. Era como su hábito sentarse de repente en las mañanas, partir desde temprano, leyendo los diarios y recortar artículos que le llamaran la atención. Como que para él la prensa era como un lugar como selvático, donde él podía encontrar como un arbusto, a lo mejor un árbol que decía no muy sustancial, pero dentro de eso una planta que es un tesoro, valiosa y de rescatar, algún artículo, por ejemplo. Y en este sentido, por ejemplo, él era como de ideas como de sintetizar la idea, no le gustaba mucho el saber, como dicen, libresco, así como de diluir las ideas en muchas palabras. Por ejemplo, decía, ¿por qué no escribir en 2 o 3 páginas en vez de diluirlas en 300 o más? Entonces, él un poco como que discutía con ese saber. Y bueno, entonces tomaba este archivo que como les decía, él creó las categorías de temas. Bueno, principalmente, como decía Muriel, son recortes de prensa, principalmente. Pero él también, de alguna u otra forma, a veces decía, de los libros yo rescato 3 o 4 páginas que son lo sustancial y lo pongo en el sobre respectivo. Entonces, también por ejemplo... Es un archivo bien completo, digamos. Claro. Podemos encontrar muchos temas curiosos e importantes en el legado, por ejemplo, el tema de la dramaturgia, como se está exponiendo ahí, de un dramaturgo, que él como que yo creo que tuvo cierta admiración, pero también discutió en su sentido, como también tuvo
disidencia con la obra de este dramaturgo, que es Antonio Acevedo Hernández. Él no le dio una buena crítica a su obra, a una en especial, a Chañarcillo, que es súper popular de este dramaturgo. Pero, sin embargo, porque él como que era como ir mucho a la fuente, al realismo de las cosas. Y en el tema de Chañarcillo también hay harta ficción. Entonces, como que eso le contestó el dramaturgo con muy buenas palabras, y por eso yo creo que él también recorta esta respuesta interesante que le da Antonio Acevedo Hernández a la crítica que había tenido Joaquín Eduardo Bello. El tema de la dramaturgia y del cine también eran temas como que yo creo le apasionaban a Joaquín Eduardo Bello, porque las carpetas, sobre todo de esos temas de actrices y de actores y de teatro y de cine, son abundantes. Entonces, él veía un gran potencial en la industria cinematográfica como para hacer una industria como económica que ayudara al arte a generar ganancias. Entonces, por ejemplo, pero también hay algo de dualidad, porque es una de sus obras que fue un éxito de ventas cuando salió, La chica del crillón. A los 6 años se hizo una película que la hizo Jorge Delano con, aquí tengo los nombres de los actores, Beverly Butch y Poncho Merlet. Y para Eduardo Bello, él no quiso como tener nada que ver con el tema de esta película que se estaba haciendo, no quiso tener contacto ni con el guión, ni ver la escenografía. Se dice que ni siquiera vio la película, pero aún así dijo que era un desastre, como un bodrio. Sin embargo, la película sí fue un éxito de taquilla. Sí produjo ganancias para la industria cinematográfica chilena. Y era una industria que estaba en ciernes, que estaba recién empezando. Oye, bueno, interesante lo que iban mencionando, porque de alguna manera yo creo que una de las cosas que hemos podido rescatar de estos encuentros es ver cómo los mismos escritores van formando su propio archivo a partir de los propios intereses y de alguna manera van siendo parte constitutiva de su propia obra. Porque claro, ir recortando, ir resguardando esas cosas que a ellos les resulta interesante y que ellos mismos van produciendo es bien interesante, es bien llamativo, perdón. Y además habla de la importancia que tiene el espacio público, el debate público dentro de la prensa, en que por supuesto que hoy día estamos en una situación distinta, pero todo debate que se puede generar en el plano estético, literario, artístico, o en este caso, como tú mencionabas, Marcela, cinematográfico, se va dando en el diario y en los principales diarios de circulación, y eso es algo que también es muy sintomático de su época, porque por ahí también leía de que Joaquín Eduardo Bello, una de sus estrategias para poder llegar temprano a los lectores era publicar de manera permanente en diarios y revistas donde tuvieron contacto directo con los lectores, distinto de lo que podía llegar a significar la publicación de un libro, a pesar de que sus libros igual se leyeron más o menos rápido, pero tener esa vertiginosidad de lo que es escribir de manera rápida y permanente en escena. Yo, por otra parte, por ahí creo haber visto que en la época más productiva de su vida publicaba 2 crónicas o 2 artículos por semana. Entonces, tenía eso habla también de la magnitud de la escritura. Sí. Claro. Él tenía una sección en el diario de La Nación que se llamaba como los jueves de Joaquín Eduardo Bello. Entonces, él publicaba a veces 2 veces y después ya como que esto se fue como ampliando. Pero
él siempre fue siempre un tipo muy simple, muy claro, directo, y era súper punzante, así como dice Marcela, como no, a él no le pareció la chica del Crillón, entonces fue como súper así como, no la quiso ni ver, como dijo la Marce. Entonces, él siempre fue muy crítico también de todo lo que eran las costumbres de la aristocracia criolla, digámoslo así, de la aristocracia chilena, ¿no? Fue muy, muy, muy punzante con eso. Así que Joaquín, para nosotros, es como una caja llena de sorpresas, por decirlo así, como una Pandora, ¿ya? Claro. Porque no sabemos con lo que nos vamos a encontrar cuando sigamos investigando ahí su legado. Sí, y en eso, porque claro, mientras la escuchaba y lo que también comentó Joaquín, como que también, claro, pensando como el periodo que le toca a él vivir, la prensa, el diario, por sobre todo, fue la principal fuente de información inmediata que la gente sentía que podía conectarse con un otro, ¿me entiendes? Entonces la gente empieza a acceder a la prensa de tal forma que los diarios se convierten en lo que hoy día nosotros tenemos, o sea, se van transformando digamos, las plataformas de acceso a la información. Entonces, también él es súper interesante como su rol de cronista y el lado que, como explicó Marcela, como que está dividido temáticamente. Hay una intención también por parte de él de generar un legado con eso, en el sentido de que se busca retratar un tiempo desde el punto de vista subjetivo, cómo cuento la historia desde otro lugar, ¿me entiendes? Cómo cuento lo que sucedía en tal tiempo desde otra mirada, y no desde el estudioso, sino de la mirada de alguien que adquiere esto, tiene un interés por, por la prensa, pero no cualquier tipo de prensa ni cualquier tipo de información con la que cual discute, interpela también se pregunta y selecciona para ir armando temáticamente algo, ¿me entiendes? Entonces también cómo él también va configurando esa construcción de mostrar una parte cultural de su tiempo, es que hay varios puntos, porque su línea, por ejemplo, la parte cinematográfica, el cine también empieza en el siglo XX como a golpear fuertemente cuando empieza a masificarse, entonces también cómo se accede a eso. Yo creo que Joaquín Barbello fue una persona un personaje también que busca retratar su tiempo desde una mirada, puede ser bastante crítica, pero también constructiva de esa crítica si uno lo piensa desde lo que él busca rescatar, o sea, él toma la prensa y no recorta cualquier cosa, sino que también hay una intencionalidad por parte de él de resguardar y conservar para mantener una perspectiva sobre ese tiempo. Y cómo, por ejemplo, nosotros ahora podemos acceder a esa perspectiva y podemos hacer como el cruce, ¿me entiendes? De un personaje que no hizo un estudio, sino que más bien seleccionó y lo dejó ahí. Es interesante ese ejercicio como archivístico de él, de cómo voy buscando reconfigurar un periodo y qué es lo que pasaba con estos momentos en ese periodo. Yo creo que Retratar la historia un poco, ¿no? claro, retratar la historia, esa sería la palabra que yo creo, retratar la historia, además también un personaje que se mueve permanentemente. Eso Claro. también es algo que no tiene este cruce con dos periodos. Europa lo tienes por un lado, Latinoamérica lo tienes por el otro. Discuten distintos momentos. Europa está viviendo un periodo entre guerras, Latinoamérica está viviendo un proceso de configuración de la identidad. Entonces, también se cruzan temas y cómo lo europeo empieza a influir en los latinoamericanos y todo su ejercicio con los que él se va relacionando en su plano más de la cultura, como en ese ejercicio. Además que no olvidemos como también que él viene de un clan, del clan de los Edward, ¿cachai? Que es como un clan de aristocracia, ¿cierto? Y claro. que en algún momento ellos lo perdieron todo también y no eran invitados a las fiestas sociales ni nada de esas cosas. Entonces, igual ahí hay una parte que él siempre lo relataba y que decía que se sentía incómodo dentro de esa comodidad, digamos, de aristocracia, ¿cachai? Entonces, por eso claro, él como... le pesa la historia familiar, entonces le también pesaba la historia familiar, claro. Claro, hay una cierta responsabilidad que probablemente ahí especulamos que él sintió de que se quería desprender, porque era muy pesado cargar con ese apellido
y de esa familia. Entonces también como, y además también pensemos que en esos tiempos, ¿quiénes eran los que conformaban los círculos intelectuales y culturales de esos tiempos? Claro. Entonces No, y también aparte que era era como como, pelear como en esa esa trinchera, época, ese territorio. claro, en esa época o eras diplomático o eras cura, ¿cachai? Una de esas dos, o sea, escritor por nada en el mundo. Entonces, como que, Era la eh, perdición. claro, ahí Me decía que era la como que perdición. nace esto de esta novela que él construye, que es el inútil, ¿cachai? Porque según él no servía para nada, pues no era diplomático y no iba a ser cura. Claro. Entonces, son cosas que él nos va entregando a través de lo que va recolectando, porque también nosotros siempre pensamos que los escritores, así como González Vera, fueron juntando cosas que también a ellos les llamaba la atención y que deben haber marcado cosas en su vida, en su niñez, en su adolescencia, que fueron recortando porque para ellos sí eran importantes. Porque a lo mejor yo digo hoy día, ya nosotros tenemos una carpeta de abanicos, como decía Marcela, pero no sé, a mí, ¿por qué me llamaría la atención juntar abanicos? No sé, pero en la carpeta hay abanicos de Europa, de China, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué le llamaba la atención? Porque, no sé, pienso yo en su cabeza que eran pintados a mano, que, no sé, eran hechos artesanalmente, quizás, no sé, él tenía como una línea que él iba a buscar. Y ahí Marcela igual, bueno, les va a contar una novedad de este legado que ella ha estado trabajando. Así que ahí, cuéntales, Marce. No. Tati, ¿ibas a decir algo? Sí, no iba a decir que nos contara para poder ir redondeando y como ir viendo como los últimos lineamientos de, primero, lo que ibas a decir tú, que el pase que te dio Muriel, pero también decirle a la gente qué van a hacer ustedes con este legado, cuál es como la proyección que tienen de seguir trabajando con el legado de Joaquín Eduardo Bello, de aquí en adelante, ustedes en el archivo y después expandírselo al público, a la gente que visita el archivo. Bueno, sí, una de las tareas que tenemos como sección es como este legado, digitalizar el índice para que la gente lo pueda ver desde cualquier lugar y así contactarse con nosotros a mi correo, marcela.deboni@bibliotecanacional.gov.cl, y que podamos ir a buscar las carpetas, el tema que quieran ver de él a la bóveda, porque hay que pedirlo con un tiempo de anticipación. Este legado va a seguir siendo trabajado y va a seguir estando así como en este acceso físico y directo hasta cierto tiempo, porque ya se tiene planificado que para el segundo semestre del año 2024 ya esté digitalizado y desde ahí ya solamente se va a poder acceder a él de forma digital, pero ahí ya va a llegar quizá mucho más masivamente. Súper. Y bueno, la gente podrá, igual ahora, por ejemplo, ¿cómo se proyecta este principio de 2023? ¿Cómo ustedes están trabajando? ¿Hay algo que se pueda anticipar frente, digamos, al legado? Va a haber, si la gente quiere ir ahora, por ejemplo, Si la gente puede encontrar? quiere ir ahora, ahí está apareciendo el correo de Marcela. Se piden las carpetas, ya sea si la persona va presencial o le escribe a Marcela, y Marcela le puede mandar el Excel con lo que existe en el índice. Entonces la gente pide la carpeta 4.1, punto tanto, entonces Marcela busca la carpeta y está en un día o 2 días, depende como el acceso que tengamos a la bóveda para rescatar la información, y el usuario puede verlo presencial. Y va a poder verlo presencial durante todo el 2023 y la primera parte del 2024. Una vez que nosotros ya empecemos a subir el legado a la plataforma, ya lo que va a estar digital solamente se va a ver digital y lo que reste físico hasta que se vaya subiendo. Pero... O sea,
tenemos 2 años. En teoría sí. Pero Ya, en el teoría legado ya está siendo trabajado, o sea, ya igual va a haber una primera parte que ya está como queremos lanzarla arriba y lo incrementando de todos los años un poco. Pero así como se subió la colección de prensa de Gabriela Mistral hace poco, del legado de la Dori Atkinson, que también se lo dejamos ahí para que lo vean en los fondos de colecciones del Archivo de Referencias Críticas, se va a subir el legado de Joaquín Eduardo Bello, con lo que ya Marcela ha trabajado igual desde el 2019 junto a Marta que se trabajó, y Marcela lo que ha trabajado del 2020 ahora hasta el 2022. Entonces, los invitamos para que puedan tener la posibilidad de ver en estos años el legado de forma presencial y tangible, porque después ya no va a ser imposible. va a ser imposible. O sea, que sería ya un privilegio. Así que Claro, como gente que, no sé si imposible, entre comillas, porque pueden haber investigadores y todo, pero sí para que el legado se conserve y se mantenga, digamos, en buen estado, porque está en un excelente estado de conservación. súper. Maravilloso lo que acaban de contarnos, pensando como en cómo, por qué la importancia del legado de Joaquín Overbello, que a mí me parece muy interesante como esté dividido por temática, o sea, uno se puede encontrar, como tú dijiste, una caja Pandora, por lo tanto la invitación es mucho más tentadora, porque uno no sabe lo que va. A la Z para conocer a Eduardo Bello. O sea, sí, pues, hay 7.000. Marcela, sí. Marcela, ¿cuántas son? Como 7.400 Sí. y algo carpetas, que Sí, adentro así de es. cada carpeta deben haber entre 5 y 15 artículos, entonces sacan la cuenta. O sea, tenemos... ¿Cuánto es la cantidad más o menos de artículos? Claro, nosotros sacamos la cantidad aproximada que deben ser unos 100.000 documentos, más o menos. 1.000 artículos. Sí. Entonces, Bueno, como para ir descubriendo más de Joaquín y de sus intereses y de cómo construía sus crónicas, que retrataba, claro, la sociedad, pero bueno, él tenía como una situación de tensión de repente, de incomodar. pero también hay en eso un rescate, un valor en términos de lo que hemos hablado en otros momentos en el archivo, de que finalmente todo este trabajo que se dieron en su tiempo de ir conservando, y primero recopilando, después conservándolo en el tiempo, y usted, el trabajo que hace Biblioteca Nacional, específicamente ustedes en el archivo, hay un valor ahí, yo creo, de carácter patrimonial importante, porque más allá de los tipos de desacuerdo y de discrepancias que tuvo en su momento, él toma algo de un tiempo, de su tiempo, y considera que es relevante conservarlo a lo largo después de su periodo, después de su muerte, ¿me entiendes? O sea, él busca ahí una intencionalidad por parte de él de que esto prospere después de su muerte, y por algo Claro. también estaba en mostrar eso. Podemos especular cuál habría sido su intención, pueden ser muchas, pero si yo me atrevo a decir una, yo creo que también es como mostrar cómo también eso nos hace hacer nosotros los contrastes con el periodo que estamos viviendo, de lo que se escribe ahora sobre literatura, cine, qué es lo que se estaba haciendo, cuáles son las obras que hoy día se han repetido en la historia, por qué son importantes, cuáles son los clásicos, y así uno va jugando un poco con la historia, retratar un tiempo. Esto nos sirve como antecedentes de apoyo para lo que viene, y por lo tanto no solamente Joaquín Eduardo Bello hizo ese trabajo, sino con muchos otros y muchas otras más. Entonces, en esa línea también está como todo este mundo mágico de lo que representa, yo creo, para ustedes también el archivo, que tiene esa particularidad que no sé si ahí Joaquín me complementa con cuando comentamos sobre literatura en los programas En Busca del Tiempo Perdido, si lo ve así, como para que podamos ir cerrando y ustedes también nos den sus últimas apreciaciones del legado de Joaquín Eduardo Bello. Sí, o sea, es que yo creo que es súper interesante la manera en cómo los propios escritores van dando un sustento más amplio a la obra que van construyendo. Yo, mira, no, lamentablemente no lo hice, pero ahora lo puedo llegar a hacer. Encontré unas fotos por ahí de él, en donde él está escarbando en su propio archivo. Son fotos bien
bien decidora, en la medida de que, y que se logra ver de alguna manera la capacidad que tenía esta persona de ir acumulando una serie de papeles que son parte importante de su vida. Mira, acá voy a alcanzar a colocar una, Ya. donde uno Como puede decía llegar Marcela, a porque ver dónde el Bueno, tipo está ahí escarbando en cargando. y se se ven puros ayudaba diarios, mucho de puras sus cuestiones. artículos para las crónicas. Tenemos que pensar Buenísimo, que escribió Claro, 40 años. Oh, buenísima una foto. vida. Sí, buena foto que entonces, sacaste, Joaquín. en el fondo termina hablando de la tremenda figura que termina siendo Joaquín Oye, y Obarbello y de lo inacabado Mm. de su de hecho persona. nosotros tenemos Porque guardado los sobres originales en que venían los mismos sobres que están ahí en esa foto. Están guardados con su puño y letra que lo escribió. Wow, qué Está tremendo. Oye, guardado, está allá en la bodega. no tenga tiempo, me voy a ir a dar ese tiempo y a trabajar en eso. No Sí. te olvides. Voy a seguir ahí. Voy a ver si en algún momento la vida me da la oportunidad. Antes de que iba a pasar a digitalizarse todo. Hoy, Ya no pues, sé qué ya quieren esperamos. agregar más ustedes para ir cerrando este tercer episodio de 2022, pues el último que tenemos. Bueno, invitarlos siempre al archivo. Estamos trabajando de lunes a viernes, de 9:30 a 4:30. Ya en enero se abre la biblioteca en horario extendido y ahí vamos a estar. Pues. Estamos siempre llanas a recibir a todas las personas. Ya nos han ido a visitar escritores, que ya como que la biblioteca está tomando de nuevo su ritmo. Así que bueno, ojalá se vengan sorpresas para el 2023 y podamos hacer algo más en vivo, más con otros escritores o tener ahí más panelistas, quizás, no sé, hacer alguna invitación a alguna de las escritoras, escritores que siempre están yendo al archivo. Y bueno, agradecer el tiempo que ustedes se han tomado para darnos este espacio, para que nos conozcan, para que el equipo de referencias críticas haya podido mostrar su trabajo, que no es solo somos el trabajo de Anita, de Natalia, que fue la primera, de Marcela, que está hoy mostrando parte de su trabajo en el año. Entonces, eso también es súper importante para nosotros porque siempre nos preguntan, oye, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Recortan diario? No, pues esto es lo que se hace, se difunde, se cataloga, se digitaliza, se sube a las plataformas y no por eso dejamos de ser uno de los archivos más visitados, ¿no? Así que agradezco el tiempo de usted, agradezco también a Marcela que se atrevió también, porque esto es algo nuevo para todo el equipo de referencias críticas, para que ellas pudieran también dar a conocer su trabajo. Así que muchas gracias. Gracias a ti Sí. también, No sé si Muriel. la Marcela quiere decir algo. Sí, también agradecerles el espacio para difundir el archivo, para que después la gente que nos esté viendo nos vaya a ver y consulten los legados que tenemos, etcétera. Entonces, agradecerles nada más. Gracias a ustedes también. Y bueno, despedimos En Busca del Tiempo Perdido, este episodio 2022. Se nos va. 2022. Ya, nos vemos el otro año, entonces. Nos vemos el otro año. Nos vemos Si el otro Dios año, aquí en el archivo. Un encuentro en el archivo. Ya, por supuesto. ya pues. Chao. Un abracito. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Chao, Nos gracias. vemos 2023. Adiós. Chao, chao. Chao.